Pues buenas noches, sean todos bienvenidos. Gracias a Dios que podemos seguir estudiando juntos y tenemos esta oportunidad y estamos ya en la segunda clase del rescate, la utopía del gran escape con un héroe mítico. Lo que hoy vamos a estar aprendiendo pues va a ser interesante. Pues vamos a la pantalla y ya saben que al final podemos preguntas, comentarios, ok. Bien, sí, ahí se ve, yo creo que está bien así. Ahí está. Pues bien, vamos a el libro con el que ustedes van a poder repasar toda la clase que hoy les voy a compartir. Está precisamente en este libro, que es de Adolfo Reutemann, La Biblia, Exégesis y Religión. La clase está basada en este libro y por supuesto la bibliografía que les he compartido, todas pues coinciden en el mismo punto, pero este libro nos da muy buenas referencias y yo les animo a que terminen de leerlo. Es muy bueno, Adolfo Reutemann hizo una investigación muy buena. Y pues bueno, en la clase lo que hago es hablar del libro, pero también de otras fuentes, de otras cosas que en mi camino me he encontrado. Y pues ya saben que lo importante es ver la conexión que nos lleva con Dios, que eso es lo más interesante. El objetivo de esta clase, la clase número 2, analizaremos a dos héroes míticos que dejaron dos escuelas en el judaísmo rabínico y la secta del Mar Muerto. Es decir, que estos héroes que vamos a estudiar, que vamos a analizar, dejaron esas dos escuelas, el judaísmo que conocemos y la secta del Mar Muerto. Entonces, estos dos personajes pues los vamos a estar viendo. Dice, y el cuerpo de Moisés, una pregunta, ascendió al cielo. Y en este análisis que vamos a hacer, observen muchas cosas que hay como una línea. Ustedes recordarán, por ejemplo, de los héroes venían de mujeres embarazadas, perdón, mujeres embarazadas, mujeres estériles, quise decir, mujeres estériles, y como que había una línea, y no nada más en los personajes importantes de Israel, sino también en otras culturas. Entonces como que marcaban ese plus de este personaje, su mamá era estéril, pero mira, llegó y bla, bla, ¿no? Entonces, así como vemos esa línea que marca de los héroes de madres estériles, también en los héroes míticos, o sea, cuando son mitos, cuando son leyendas, cuando son historias, cuentos, en fin, hay cierta línea también que nos marca. Y en este caso, el cuerpo de Moisés, que vamos a estar viendo que nadie supo, ahora sí que nadie supo dónde quedó, a dónde se fue, qué pasó. Como dice el juego en México, hay un juego que ponen una bolita y tres tapitas y las empiezan a mover. Y dicen, ¿dónde quedó la bolita? ¿No? Y dice aquí, no, está acá. Y te la vuelven a mover. ¿En dónde quedó la bolita? Y así, en este caso, ¿en dónde quedó el cuerpo de Moisés? Dice el Éxodo, relata que el tercer mes después de la salida de Egipto, el pueblo de Israel llegó al desierto de Sinaí y acampó frente al monte. En esa ocasión dice que Moisés subió hacia Dios al llamado de Hashem desde el monte, como viene en Éxodo 19:3 y luego 10 al 12. Dice, para recibir el anuncio de la próxima revelación. Y aquí quiero que ustedes vayan observando cómo el mismo Éxodo, recuerden que los que escribieron el Éxodo, pues prácticamente este libro es dedicado a un personaje, ¿sí? Que de alguna manera Deuteronomio como que estaba hablando de ese personaje y que escribió Deuteronomio, así quisieron dar a entender. Finalmente hicieron un libro que es el Éxodo y marcaron ciertas líneas. Y aquí estamos viendo a un héroe y ahora estamos viendo un monte sagrado, ¿sí? Y fíjense lo que dice, Hashem dijo a Moisés,
Ve donde el pueblo y haz que se santifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día. Porque el día tercero descenderá Hashem a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Deslinda el contorno de la montaña y di, guardaos de subir al monte, aún de tocar su falda. Dice, todo aquel que toque el monte morirá. Versículos 10 al 12. Entonces estamos viendo ciertas características que nos están mostrando de una prohibición a un lugar sagrado. Y en este caso, el monte, el monte. Vamos a estar viendo que el monte es importante en ciertas religiones, en ciertas culturas. Un monte, algo que sea sagrado, que dé como que sea el icono, que sea algo que los identifique. Entonces, esta prohibición, como dice aquí en los apuntes, dice, pues esta prohibición puesta por Dios impone una separación entre lo sagrado y lo profano, ya que los lugares en que Dios se hace presente son sitios cargados de santidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la Torá, sobre todo en el Éxodo, nos está mostrando cuando se mostró con Moisés, quita las sandalias que traes en tus pies, porque el lugar que estás, el lugar que estás pisando es lugar sagrado. Entonces, hay dibujos en la cultura egipcia donde en los lugares sagrados está el faraón con las sandalias en la mano y está en ese lugar sagrado. Entonces, fíjense cómo hay toda esa influencia, ¿no? Del lugar sagrado, lugar sagrado. No pierdan de vista esto. Y bueno, aquí están de referencia Génesis 28, 16 al 17, Éxodo 3, 5, Éxodo 40, 35. Levítico 16, 2 y número 1, 51 y números 18 al 22. Observen, vayan, o sea, yo estoy resaltando todos estos puntos de cómo están marcando información que al final de esta clase, pues ahora sí que la idea es que puedan llegar a una conclusión. ¿Ok? Ahora, la montaña sagrada. Dice, el relato menciona que Hashem escogió el monte Sinaí como la montaña sagrada para que fuera un espacio de intersección entre lo humano y lo divino. Esta creencia, por supuesto, no es particular de Israel, como lo afirma el doctor Van der Leeuw. No sé si después me corrijan si no estoy pronunciando como dijo el paisano. Y dice, hay montañas, dice este doctor, hay montañas sagradas en todas partes del mundo, ya sea que simplemente se les atribuya potencia, ya que se conciba el poder como demonio o Dios, las montañas lejanas, inaccesibles con frecuencia, volcánicas, lóbregas, siempre majestuosas, dice, se apartan de lo cotidiano y por eso tienen la fuerza de lo completamente, ¿qué? La fuerza de lo completamente otro, así dice lo que escribió este señor, y ahí viene el libro de la fenomenología de la religión, página 45. Entonces, cada lugar tiene sus montañas, sus lugares. Por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz, por ejemplo, hay una zona de brujos que se llama Catemaco. Pero hay una montaña, creo que la montaña del Mono Blanco, algo así tiene el nombre, donde hacen sus retiros, donde hacen sus reuniones de brujos, de gente que maneja brujería y todas esas cuestiones. Y es una montaña también, en donde tienen esos acercamientos o contacto con el ámbito espiritual, pero del bajo astral, ¿sí? Vamos a decir, espíritus oscuros. Dice, como Japón tiene su sagrado Fuji o Grecia, el monte Olimpo, también Israel tiene sus montañas sagradas como el Tabor, Hermón, el Sinaí. Y pues bueno, nosotros podemos estar notando esta parte, mis amados, de cómo ¿cómo se llama? Las culturas, las creencias tienen lugares, ¿sí? Y pues podemos ver en diferentes libros también, por ejemplo, el rumano Eliade, dice, habla de Monte Sinaí y que está
como un monte sagrado, como cualquier otro, ¿sí? Y él escribió de esta manera, y se dice, encadenamiento de concepciones religiosas de imágenes cosmológicas que son solidarias y se articulan en un sistema, el que puede calificar sistema del mundo de las sociedades tradicionales. Y en ese sistema que están hablando en las culturas, fíjense que observen esto. Hay un lugar sagrado, ¿sí? Pero es un lugar sagrado donde hay una conexión entre el ser humano y lo divino, el plano, vamos a decir, plano astral, el plano espiritual, el reino espiritual, ¿sí? Entonces, hay un lugar. También eso puede simbolizar, y esto es importante, dice que ese lugar es como una abertura, como si fuera una puerta para entrar a ese ámbito espiritual. Dice una puerta que da la posibilidad donde puede transitar lo cósmico, es decir, del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Ahora, todas estas cosas que les estoy platicando sí son importantes que nosotros podamos comprender, porque aquí estoy remarcando la conexión de la tierra con el cielo y la tierra. Vean esa, por favor, ese punto. Tierra, cielo. Al decir cielo, estoy hablando del ámbito espiritual. ¿Ok? Luego, también dice que es la comunicación con el cielo, se expresa indiferentemente por cierto número de imágenes relativas eh, que puedan simbolizar la conexión entre el cielo y la tierra, imágenes. Por eso es que los templos que se han descubierto, templos antiguos, como el que está en Turquía, que tiene más o menos 10,000, 12,000 años de antigüedad, en ese plano que encontraron, porque dicen que abajo de esas capas de tierra hay más templos con más antigüedad. Entonces se ven en ese templo en Tupete Dubleti, así, Tepe Dubleti allá en Turquía, ven ahí en ese lugar animales que están dibujados, pero que está simbolizando algo para la conexión entre la tierra y el cielo y la tierra. Observen que siempre ha habido la manera de comunicarse el hombre con la parte espiritual, el mundo espiritual. Y siempre que hay un lugar sagrado, y esto también ustedes lo van a observar en sus lecturas, y no nada más la bibliografía que le di, en otras que ustedes van a encontrar, siempre en cada lugar van a decir, bueno, aquí este es el lugar sagrado y es el ombligo de todo el mundo. Los griegos tenían su ombligo, aquí es el ombligo de toda la tierra. Y así cada cultura, por supuesto que Israel, el ombligo de toda la tierra y de todo el universo, pues es Jerusalén. Y así dicen. Entonces, ya vimos que hay una montaña sagrada. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que Moisés ascendió al cielo, se transformó para poder recibir los mandamientos, las 10 palabras, como se conoce, ¿sí? Entonces, hay una antigua tradición rabínica, hay una interpretación. Quiero decirles, mis amados, y esto es importante que no olviden, en los libros de la Torá que traen explicaciones rabínicas, muchas de esas explicaciones son mitos, son suposiciones. Por ejemplo, hablando de que Moisés subió al cielo y que ahí interactuó con Dios o con el ángel que estuvo interactuando para recibir toda la información, es decir, como que hubiera hecho un viaje astral y estuvo ahí y ya luego regresó ya con toda la información. Bueno, eso es lo que se maneja. Y dice aquí, en una interpretación rabínica, que según el encuentro que tuvo Moisés, Dios y Moisés, no se habría llevado a cabo en la tierra, sino en el cielo. Dice, el monte Sinaí se habría convertido en una montaña celestial. Y dice de esta manera, dice, el sexto descenso fue cuando bajó al Sinaí, como está dicho, descendió Hashem sobre el monte Sinaí en Éxodo 19:20.
el 6 de Sihuán, el santo, dice, bendito sea, se reveló a Israel en, en el monte Sinaí, dice, y en el monte Sinaí fue arrancado de su sitio y los cielos se abrieron, la cima de la montaña penetró en los cielos y el arafel, en hebreo niebla, cubrió la montaña. El santo bendito sea, está sentado sobre su trono, firme sus pies sobre el arafel, o sea, la niebla, y según esto está, según está dicho, inclinó los cielos y estaba la niebla bajo sus pies. Esto viene en uno de los escritos rabínicos que se llama Rabí Eliezer 61, no, 41, capítulo 1. Entonces, aquí estamos viendo también en 2 de Samuel 22:10 y el Salmo 18:10 que están hablando al respecto, pero fíjense, vayan observando estas cuestiones míticas de cómo lo interpretan y que la cuestión es que la interpretación que hacen lo dan como así fue. Bueno, pero son suposiciones. Cuando dicen que Moisés subió al cielo y que ahí en el monte Sinaí hubo un portal donde se abrió el cielo y Moisés pudo penetrar, recibir la información y regresar, ¿ok? Esos conceptos, por favor, no lo pierdan de vista. Esta es una tradición rabínica y que en muchas de las sectas judías o división, ya ven que en cada religión hay sus secciones o sectarismos o denominaciones, si quieren llamarlo así. Y cada una tiene sus propias tradiciones o maneras de interpretar. Yo les estoy dando algunas de ellas, como esta, otra. Esta tradición que te voy a compartir viene de otras fuentes rabínicas, del Targum Pseudo Jonathan, ¿sí? O Jerosolimatano, y viene que el Targum es la interpretación de la misma Torá en arameo, pero cuando es una interpretación, fíjense lo que estoy diciendo, el Targum, anótenlo, ya lo he dicho algunas veces, el Targum es una interpretación, no está haciendo como una traducción literal. Entonces, en este Targum de Pseudo Jonathan, que está referido al Éxodo 19:17, dice, y en el acto desarraigó el Señor del mundo la montaña y la levantó en el aire y se hizo brillante como cristal. Ahora, dése cuenta cómo lo tradujeron, como que la montaña fue arrancada y trasladada a otro plano. En Mequita o Melquita Bajodes, capítulo 3, dice, la escritura enseña que la montaña fue arrancada de su sitio, que el pueblo se acercó y se quedó debajo. Entonces, imagínense todo lo que están interpretando. La montaña fue arrancada y el pueblo se quedó abajo y luego se volvió a regresar a su lugar. Entonces, unos dicen, bueno, la montaña solamente se abrió un portal y Moisés ascendió a ese lugar. Otro dice, no, es que se fue con todo y montaña. Entonces, dése cuenta cómo hay interpretaciones dentro del mismo judaísmo. Y pues todas esas interpretaciones que todos las dan por hecho que así fue, pues realmente son especulaciones nada más. Entonces, pues podemos ver, mis amados, que hay mucha fantasía en todas estas interpretaciones acerca de una epopeya que se hizo desde Génesis y luego esa epopeya continúa con el libro del Éxodo, que es un libro dedicado totalmente al héroe llamado Moisés. Pero es una fantasía que, wow, dices, ¿cómo todo eso pudo haber pasado, no? Entonces, hablando de lugares sagrados, de la montaña, y pues muchas fuentes sugieren que fuentes antiguas, que el ascenso al monte Sinaí Moisés habría transformado entonces en un ser divino. Entonces fíjense cómo son la cosmovisión, la ideología. Dice, entonces si Moisés ascendió, se convirtió en un ser divino. Y pues tanto es que decían en estas mismas tradiciones que Moisés, el hombre de Dios, ahora en Deuteronomio 33:1,
vayan checando todos estos conceptos, mis amados. Moisés, el hombre de Dios, un hombre que cuando ascendió a las alturas, Dios dice, ahora sí que Dios descendió para encontrarse con Moisés. Entonces todo esto viene en los escritos rabínicos, donde están dando, aquí ya te estoy dando otra interpretación. Entonces, si te das cuenta, todo para poder mostrar que Moisés era un personaje de alguna manera con un tinte divino. Entonces, vemos todas estas transformaciones que especulan acerca de Moisés, que sugieren que eso pasó en las escrituras en ese relato, pero como base el monte Sinaí, que es el lugar sagrado, como viene en Éxodo 34:29. Ahora, aquí viene otro personaje que tiene una influencia griega. Ustedes recordarán que les he hablado de un personaje que se llama Filón de Alejandría. Filón de Alejandría dice, en efecto, habiendo ascendido por divino mandato a un monte inaccesible e intransisible, dice, el más alto y sagrado de la zona, permaneció durante ese tiempo sin tomar nada de lo apropiado para satisfacer la necesidad del alimento. Y a los 40 días descendió con mucho mejor aspecto que cuando había subido, al punto de que los que lo veían se quedaban pasmados de asombro y sus ojos no podían continuar mirándolo de frente a frente, según era de brillante la claridad que, semejante a los rayos del sol, llegaban hasta ellos. Esto viene en Moisés 2, en la parte número 70, versículo 70 del escrito de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría, que era un filósofo judío, pero con un gran peso griego en el pensamiento griego, este filósofo interpretó desde ese punto, desde esa perspectiva, la Torá. Y aquí él está dando esa interpretación de lo que él veía en la Torá. Entonces, aquí está mostrando, dice, bueno, Moisés ascendió y como muchos dicen, ascendió hasta el cielo, que cuando él regresó, regresó iluminado. Ahora, no pierdan de vista esa información. Está hablando de luz. Es decir, que regresó Moisés con, como dijeran, la luz es vibración, con alta vibración en su vida, o sea, mucha luz. ¿Por qué? Porque estuvo, de acuerdo al relato, estuvo 40 días, 40 noches, de acuerdo al horario de espacio-tiempo de nosotros, de esta dimensión. Pero en la dimensión espiritual fue así, rápido, no hay tiempo ahí. Ahora, cuando nosotros leemos en la cuestión del judaísmo, cuando nosotros leemos 40, estamos hablando de un número simbólico y que fueron 40 años en el desierto y que 40 días de ayuno y 40 y 40 y 40 y 40. El 40 es algo simbólico que nos habla de un periodo, de algo concreto y que se terminó, ¿sí? Siempre nos habla, algunos lo relacionan que es que guerra espiritual, no, no, te habla de un periodo, de algo. 40 días en el desierto, ¿sí? Es un periodo de un trato de algo y que se termina. Entonces Moisés estuvo, pues esos 40 días, es un periodo que terminó y estuvo ahí y de acuerdo al relato dices que descendió con luz, pero no es de que su cuerpo brillara, no, está hablando de una manera alegórica, de esa santidad, vamos a decirlo así. Cuando una persona, de acuerdo a todo esto que la misma Torá nos está mostrando, le está mostrando que Moisés descendió con mucha luz espiritual en su vida, significa que él llegó cargado de mucho amor. Había amor. El amor, recuerden que el ADN de nuestro Padre, Él es luz y Él es amor. Y algo que nos pide que es que nosotros crezcamos en esa luz y que también crezcamos en ese amor.
Y la luz tiene que ver con la justicia, lo que practicamos, ¿ok? Impulsado por el amor. Entonces son cosas alegóricas que nos está mostrando la Escritura. Entonces Moisés asciende al cielo y, y hay una transformación entonces en él, de acuerdo al relato. Hay una transformación interna, no tanto en lo físico. El relato dice es que no podíamos verlo, ¿sí? Como si hubieran brillado su piel, así. Pero no, estaba hablando de su alma. Lo que brilla en nosotros es el alma. Y en el ámbito espiritual, si Dios nos permitiera ver esa luz, se ve ese brillo en las personas, o poco brillo, ¿ok? Y aquí es donde viene una conexión en esta vida de Moisés con otro personaje que también ascendió al cielo. Ahora vayan viendo, por favor, observen. Si se dan cuenta, yo estoy remarcando puntos, estoy remarcando puntos. ¿Por qué? Porque es importante que observen. Es importante que observen esto porque en nuestra vida espiritual es importante también. Bien. Cuando estamos hablando aquí, hablan de conexión con el cielo. Después de esa conexión con el cielo hay brillo, hay luz. Ese es un principio espiritual, mis amados. Pero no te lo dice Éxodo así abiertamente, no. Está escondido. Cuando tú te conectas al ámbito espiritual, al reino espiritual, a esos planos astrales que otros le llaman, pero es lo mismo, al cielo, conectarte al cielo, y no estoy hablando al cielo que vemos azul, hermoso o estrellado en la noche, estoy hablando de ese plano espiritual. Cuando una persona penetra a esa área, su alma se conecta en esa oración, en esa meditación que tanto les he estado hablando, esa conexión hace que se cargue la persona de la presencia de Dios de amor. ¿Qué es lo que van aquí? Esto, mis amados, esto ya no es tanto teología. Aquí estamos metiéndonos a algo místico. Y esto es importante. ¿Qué nos enseña Moisés? Conexión con el cielo. Una conexión que completó, que no dejó a medias, 40 días. Habla de completar. Ok. Significa que nosotros cuando nos metamos a buscar a Dios en esa intimidad, al cuarto secreto, debemos completar el ciclo. Ojo, esto es la parte escondida. Debemos completar el ciclo. ¿Cuál es el ciclo? Es orar, cuando tú te comunicas a Dios, y luego nos quedamos callados para escuchar en nuestra alma lo que el Eterno nos quiere mostrar, ya sea nos pone pensamientos, ideas, visión, en fin. Ya les enseñaré cómo el alma tiene áreas y que a algunas personas se les desarrolla más. ¿Sí? Algunos pueden escuchar, pueden ver, pueden oler, en fin, todo eso se los quiero enseñar. Entonces, chequen el principio espiritual que aquí la vida de Moisés nos enseña. Se conecta al cielo, subió al cielo. Cuando nosotros estamos apartados, buscando a Dios en ese cuarto secreto, ya oramos y empezamos a estar callados, con nuestra mente conectada en el amor de Dios. Fíjense lo que les voy a decir. El alma, haz de cuenta, me voy a tomar una pastillita. El alma se eleva, ¿ok? Y es una manera alegórica, no es de que se te vaya el alma al cielo, sino que cuando estamos meditando, nuestra alma se conecta al cielo, se conecta al plano espiritual, porque Dios está en todos lados. Nuestra alma de cuenta que se eleva para conectarse a la parte espiritual. Y eso, cuando ya nosotros estamos conectados, ese es el ciclo completo de buscar a Dios. Porque un ciclo se queda a medias cuando la persona solamente ora.
Dice, no, es que oré 2 horas y estuve orando y estuve hablando y orando y orando y orando. Ah, pues qué bueno, te felicito. ¿Cuánto tiempo estuviste callado para escuchar a Dios, meditando, concentrado totalmente lo que es meditar? Porque la misma escritura, como dice ahí a Josué, medita de día y de noche. Medita. Entonces, aquí nos habla el principio espiritual, mis amados, es métete con Dios simbólicamente 40 días. Simbólicamente, ¿qué significa? Completa, completa el ciclo. Oras tú, luego te callas y ahora escuchas a Dios. Ese es el ciclo completo. Y eso nos habla de completar la conexión con lo divino. Bueno, ahora vamos a seguir. Esta es una parte mística de la vida de Moisés, de lo que se está transmitiendo y que nosotros, ¿sí? Nosotros debemos hacer. ¿Cuál es la montaña sagrada? La montaña sagrada, mis amados, ese es el cuarto secreto. Ese es el lugar donde tú y Dios están solos. A lo mejor dices, pues bueno, yo me voy a la azotea arriba, me voy a un cuarto, me voy en la sala, estoy solo ahí. Bueno, donde sea tu cuarto secreto, esa es la montaña sagrada. Esa es la montaña sagrada donde tú te vas a meter para conectarte con el reino espiritual y que tu alma se eleve a ese ámbito espiritual. Piensen lo que les voy a decir, ¿eh? Pongan mucha atención, porque esto es místico, es la parte mística. Yo les prometí que les voy a estar enseñando la parte mística de la Torá. Los pensamientos, científicamente está probado que los pensamientos son vibraciones, vibraciones, los pensamientos. La luz son vibraciones, por eso algunos dicen, oye, esa persona tiene mala vibra, significa que no tiene luz. ¿Ok? Cuando Yeshua dijo, brillen para que el mundo vea, si lo hubiera dicho en palabras científicas, hubiera dicho a los discípulos, aumenten su vibración. ¿Por qué? Porque la luz es vibración. Bueno, ahí les va. La vibración de los pensamientos de Dios están en un nivel, en una altura. Por eso dice Isaías, mis pensamientos no son tus pensamientos. Dice un salmo, tus pensamientos son absurdos. Tú estás a nivel de piso. Tú piensas de manera terrenal a nivel de piso. Ahora, fíjense lo que estoy haciendo con mis manos. Pongan mucha atención porque esta es clave. Cuando tú te metes a tu montaña sagrada, que es tu cuarto secreto, te conectas con Dios, tu alma se conecta y tu alma empiezas a orar y en fin, adorarle, todo lo que tú quieras decir, luego te callas, tu alma se empieza a elevar y tu alma se eleva al nivel donde están las vibraciones de los pensamientos de Dios. Y cuando tu alma se eleva, es decir, se conecta con el cielo, como Moisés dice, es que Moisés ascendió. Sí, lo que pasó, que de acuerdo al relato nos está transmitiendo esta enseñanza, si es que tienes que elevarte donde están las vibraciones de los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque pensamientos son vibraciones. Bueno, y cuando tu alma se eleva y está en ese nivel, entonces capta todo el pensamiento que Dios tiene para ti. ¿Ok? Y ahí es donde empezamos a entrar en un ámbito sobrenatural de aprender a escuchar al Eterno. Y a mí, de veras, yo lo que les estoy diciendo no es teoría. Es algo que yo estoy viviendo y que he vivido hace muchos años, pero que ahora, estos últimos meses, el Eterno me ha permitido aprender y descubrir más cosas que me conectan con Él y que ahora entiendo mucho mejor. ¿Sí? Entonces, ahora sí que les estoy dando la explicación de lo que está pasando con Moisés, qué nos está transmitiendo eso,
¿qué nos está diciendo? ¿Ok? Y que nosotros tenemos que ascender al cielo en esa conexión espiritual de buscar a Dios. Pues bueno, Moisés ascendió al cielo de acuerdo a esto. Y pues, según la Torá, hay otro personaje que se llama Enoc. Y fue un piadoso porque dice que anduvo con Dios. Y aquí, de veras, les voy a estar siguiendo platicando la parte mística, pongan atención. Y si tienen dudas, anoten en sus cuadernos y cuando nos toque platicar, platicamos. Dice ahí la Torá que Enoc anduvo con Dios, pero desapareció misteriosamente. Nadie supo dónde quedó cuando tenía 365 años. Desapareció porque dice el relato de Génesis que Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. No dice a dónde, nada más dice se lo llevó. Y que por lógica el ser humano dice, no, pues se lo llevó al cielo. Ok. Esto viene en Génesis 5, 21 al 24. Quiero decirles, mis amados, yo ahorita estoy disfrutando la clase como no tienes idea, porque estamos hablando de cosas debajo de las historias. ¿Qué me cuenta lo literal? Espero que tú lo estés disfrutando también. Y bueno, entonces dice que Enoc fue arrebatado, arrebatamiento, ¿no? Fue levantado y ascendió como le pasó también a Elías. Entonces tenemos aquí a Enoc, tenemos a otro personaje que habla que Elías vino un carro de fuego y se lo llevaron, ¿no? Y dice que iban caminando, tanto Elías también como Eliseo. Y dice, mientras hablaban, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, hablando de Elías y Eliseo, Elías subió al cielo en el torbellino. Esto viene en Segunda de Reyes, capítulo 2, 11. Ahora, observemos Enoc y Elías. Son los únicos personajes en la Biblia hebrea que no murieron de muerte natural como el resto de los mortales. Con respecto a Moisés, dice que iba a morir en la montaña. O sea, le habló de que ahí vas a morir. Sin embargo, Enoc y Elías fueron personajes y son los únicos, de acuerdo a la Biblia hebrea, que no murieron, que no tuvieron una muerte como cualquier ser humano. Entonces, vemos aquí muchas cuestiones míticas o mitos y cómo era, y en la época grecorromana, que pues era una época de mucha mitología en esos tiempos, ¿sí? Pues había muchas cosas sobrenaturales de que ascendían al cielo, como sucedió, ay, se me va a apagar la computadora, como sucedió con Julio César y Apolonio de Tiana y otros personajes que ascendieron al cielo, ¿ok? Entonces, pero todas estas cosas son como muy difusas, como medias raras, o sea, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es esto? ¿Ok? Bueno, y y pues ahorita que estamos hablando de la tradición de Enoc, ¿sí? El padre antediluviano, pues este llamado personaje mítico Enoc. Pues Enoc habría sido, según el relato y según las interpretaciones que dan, fue arrebatado al cielo para que ahí en el cielo se le diera a conocer secretos celestiales. Fíjense, mis amados, chequen eso, por favor. Nos están dando cómo funciona, dónde recibes esos secretos celestiales. Pues en donde está el pensamiento de Dios fluyendo, que es elevar tu alma en esa intimidad cuando estás meditando. El primer libro de Enoc, el capítulo 71, del 1 al 4, dice, ocurrió después de esto, dice que mi espíritu fue arrebatado y ascendió al cielo, y vi a los hijos de los santos ángeles andando sobre llamas de fuego. Sus vestidos y túnicas eran blancas y sus rostros resplandecían como granizo. El ángel Miguel, uno de los arcángeles, me tomó de la mano derecha, me levantó y me llevó a donde estaban todos los secretos. Me mostró todos los arcanos de la clemencia y la justicia. Me mostró todos los secretos de los confines de los cielos
y todas las cámaras de los astros y las luminarias, todo lo donde salían a la presencia de los santos. Esto viene en el primer libro de Enoc, capítulo 71, del 1 al 4. Y fíjense que Enoc fue llevado al cielo. Vamos a decir como su cuerpo se quedó y él salió, ¡prum! Y lo llevaron a un plano espiritual y ahí le mostraron toda la información, según el relato, que tenía que saber y comunicar. Entonces, luego de haber que Enoc descubrió todos los secretos celestiales en ese lugar, en otras culturas le llaman a donde está toda esa información, registros akáshicos le llaman. Pero en la Biblia le llama los secretos celestiales, donde está toda la información ahí guardada. Y dice que Enoc retornó del cielo para entregarle a su hijo Matusalén los libros de todos esos conocimientos esotéricos, ¿ok? Que él adquirió cuando él subió. Ahora, ¿qué es lo que nos está mostrando? De acuerdo al relato de Enoc, aunque no dice de su cuerpo, pero lo que hizo Enoc fue un viaje astral a ese lugar donde están registradas toda la información. Y luego dice que regresó y se lo dio a Matusalén su hijo. Y dice, aquellos 7 santos me acercaron y colocaron en tierra ante la puerta de mi casa y me dijeron, informa de todo a Matusalén tu hijo y enseña a todos tus hijos que ningún mortal es justo ante el Señor, pues Él los creó. Durante un año te dejaremos con tus hijos hasta que nuevamente tengas fuerzas para enseñarles, escribirles estas cosas y dar testimonio de ellas a todos tus hijos. Es decir, vas a recibir la información y luego la vas a compartir a tus hijos. Enoc, capítulo 81, 5 al 6 y capítulo 82, 1 y 2, dice, una parte dice, le dijo a su hijo Enoc, ahora, hijo mío Matusalén, voy a decirte todas estas cosas y te escribiré, todo te lo he revelado y te he dado los libros. De todo esto conserva, hijo mío, el libro de la mano, permítame, dice, de la mano de tu padre, para darlo a las generaciones eternamente, sabiduría te he dado a ti, a tus hijos, a todos tus descendientes, para que transmitan a sus hijos por generaciones esta sabiduría superior a su pensamiento. Entonces, vemos aquí este personaje. Sube al cielo, recibe la información, regresa, le dicen los ángeles lo que tiene que hacer, lo entrega a su hijo Matusalén. Y de acuerdo a este relato, que supuestamente este escrito fue pues antidiluviano, en los tiempos, ahora sí que al principio de los primeros 11 capítulos de Génesis, por decirlo así, antes de empezar la epopeya de capítulo 12 en adelante, como ya lo estudiamos. Según el relato fue en esas fechas, pero realmente Enoc no se escribió antiguamente, vamos a decir, de acuerdo a la filosofía, de acuerdo a la cosmovisión del judaísmo, que la creación se hizo hace 6,000 años, aproximadamente según el judaísmo. Entonces, supuestamente hace 6,000 años se escribió, por decirlo así, el libro de Enoc, pero no fue así. El libro de Enoc se escribió después del exilio, pero aquí nos está dando un relato de lo que supuestamente Enoc recibió. Pero más que el relato, nos está dando principios espirituales, mis amados. Que si nosotros queremos saber y conocer qué es lo que quiere Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida, tenemos que conectarnos en el plano espiritual con Dios, en su presencia, ¿sí? De acuerdo a las escrituras, lo que nos enseña de cómo meditar, de cómo conectarnos, de cómo tener esa intimidad que ya hemos platicado. Bien, pues todo esto, según el diálogo mantenido en el cielo que tuvo Enoc, dice el rabino Yismael, un sabio rabínico del siglo II después de Cristo,
y dice que tuvo un diálogo con el arcángel Metatrón. Y dijo el rabino Yismael, se pregunté a Metatrón, ¿por qué eres llamado con el nombre de tu creador? ¿Por qué? ¿Por qué con 70 nombres? No sé si les he dicho, pero dentro del judaísmo, en el pensamiento de la Kabbalah o en los estudios cabalísticos, manejan 72 nombres de Dios. ¿Ok? Entonces, supuestamente este rabino hizo como un viaje astral, se conectó y habló con este ángel llamado Metatrón que está a la derecha de Dios, de acuerdo a la filosofía judía. Y dice, ¿por qué eres llamado con el nombre de tu creador? ¿Por qué con 70 nombres? Y si, dice, y siendo tú el más grande de todos los príncipes, el más elevado de todos los ángeles, ¿por qué te llaman joven en los altos cielos? Respondió diciéndome, dice, porque soy Enoc ben Yeret. Y esto viene en el libro hebreo de Enoc, capítulo 4, 1 y 2. Entonces, lo que estamos viendo es que Enoc, después que desapareció, nos dice que fue ahora sí que hasta el último cielo, porque está a la derecha de Dios y que está ahí. Que Metatrón, el famoso ángel Metatrón, es Enoc. Recuerden que los ángeles son espíritus, todos los ángeles son espíritus. Nada más que los ángeles, ahora sí que son de alta luminosidad, de alta luz, ¿ok? Ahora, ya tenemos dos personajes hasta aquí, Moisés y Enoc. Dos personajes que de alguna manera se conectaron al cielo para recibir información. No pierdan de vista eso. ¿Dos figuras paralelas será? ¿Enoc y Moisés son dos figuras paralelas? Es una pregunta. Pues bueno, Enoc y Moisés presentan muchos rasgos en común. Y pues bueno, al igual que el profeta de Israel, ¿no? Conocido que estábamos también hablando de Elías. Enoc habría accedido a la sabiduría divina y la habría escrito en un libro para comunicárselas a sus hijos, como le dieron esa indicación. Ahora vemos nosotros a semejanza de Enoc, Moisés también subió al cielo, fue transformado como un ser angelical o un ser divino y también recibió información, bajó del cielo y también la escribió, de acuerdo al relato. Ahora, Josefo, el historiador, dijo acerca de la muerte de Moisés, porque hay muchas especulaciones y Josefo, el historiador, pues no se queda atrás. Sugiere la existencia de tradiciones similares, ¿sí? Con Enoc. Dice, la Torá dice que Hashem le enterró en el valle en el país de Moab, frente a Bet Peor. Nadie hasta hoy ha conocido la tumba de Moisés, que se menciona en Deuteronomio 34:6. O sea que todo está como muy turbio, ¿no? Como que la tumba de Moisés nadie supo, nadie sabe dónde quedó. Y fíjense que en el libro de Josefo, Antigüedades Judías, en su cuarto libro, capítulo 8, dice, cuando llegaron al monte llamado Abarim, que es una montaña muy, pero muy alta situada frente a Jericó, ofreciendo al que estaba sobre una vista de la mayor parte de la excelente tierra de Canaán. Dice, despidió al Senado y cuando iba a abrazar a Eleazar y a Josué, mientras seguía conversando con ellos, de pronto se cirnió sobre él una nube y Moisés desapareció en el valle, aunque él escribió en los libros sagrados que murió, lo que hizo por su temor de que se aventuraran a decir que por su extraordinaria virtud se había ido con Dios. Entonces, ya que estamos viendo otra versión que tiene Josefo y que se manejaba en el primer siglo, ¿ok? Y aquí está hablando de que pues también Moisés se lo llevaron, ascendió al cielo. Ahora, fíjense todo lo que estoy diciendo, porque cuando toque tantito del cristianismo, van a ver una línea que hablan de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces estamos viendo que según Josefo, Moisés no había muerto, ¿sí? Como los hombres mortales,
sino que desapareció porque ascendió al cielo de manera maravillosa, de manera sobrenatural. Ahora viene otro personaje, Filón de Alejandría, ¿sí? Y dice, por ese motivo nos dice que nadie conoce el sepulcro de Moisés, quien en efecto sería capaz de percibir el tránsito del alma perfecta hacia el que es el eterno. Esto viene hablando Filón de Alejandría. Entonces, como que de alguna manera, cuando dicen que nadie encontró el cuerpo, es porque Dios se llevó a Moisés, se transformó y se lo llevó al cielo. Ahora, vamos a ir cerrando la clase. Hay personajes legendarios que presentan rasgos comunes como la subida al cielo, la transmisión de sabiduría y secretos, la escritura de libros y la transformación en un ser angelical. Ahora, este fenómeno literario que yo te estoy mencionando, de acuerdo a estos relatos, cada uno de estos héroes, Moisés, Enoc, Elías, estos héroes antiguos, habrían sido héroes míticos, es decir, son mitos, que de un tipo, bueno, hablando del judaísmo, en la época grecorromana, estoy hablando del siglo III antes de la era cristiana, hasta el siglo II de esta era. Estamos viendo héroes grecorromanos, héroes míticos que ascienden al cielo y desaparecen. Y para terminar, por último comentario, chequen esto. Moisés fue el padre del judaísmo sadoquita, o sea, de los saduceos, fariseo rabínico en el judaísmo, Moisés. Por el otro lado tenemos a otro personaje llamado Enoc. Enoc es el padre del judaísmo enónico, o sea, de Enoc, y que, ¿cómo los vamos a distinguir? Los que siguen la filosofía de Enoc, simplemente eso hizo que comenzara el movimiento esenio o la secta del Mar Muerto. Es por eso que los discípulos de Jesús o de Yeshua leían Enoc, porque lo mencionan en las cartas que escribieron. Por ejemplo, Judas escribió y mencionaba cosas que Enoc decía. Significa que muchos de estos discípulos de Yeshua tenían una fuerte influencia de los esenios. Y los esenios, su líder o su, vamos a decir, filosofía que seguían era de Enoc. Sin embargo, en el judaísmo de los saduceos, fariseos y rabínicos, seguían a Moisés. Y ahora vemos que Yeshua de alguna manera pues estaba en medio y tenía de los dos, de Moisés y de Enoc. Y pues bueno, mis amados, para terminar quiero decirte, estos arquetipos de héroes míticos de la Biblia hebrea sirvieron de plataforma, de alguna manera, para el libro sagrado de los cristianos o del cristianismo, conocido como Nuevo Testamento Brit Hadashah o Biblia cristiana. Héroes que desaparecen sus cuerpos porque son llevados al cielo. Y por supuesto, no podría terminar la historia de Yeshua, de que murió y según el relato resucitó, se apareció a algunos y luego ascendió con ese cuerpo transformado al cielo, que según Pablo fue un cuerpo glorificado. Y de hecho, nosotros vemos en el relato de los evangelios que Yeshua, que su cuerpo, la famosa transfiguración, estuvo hablando con dos personajes que para ellos, los que estuvieron ahí, eran Moisés y Elías. Y bueno, ¿qué fue? ¿Qué sucedió ahí? Pues ya más adelante iremos atando cabos, pero por hoy hemos aprendido cómo se manejan los héroes de la Biblia, cómo tienen un arquetipo, cómo tienen una línea a seguir. Tanto Enoc, Moisés, Elías, por supuesto, nuestro maestro Yeshua, que lo elevaron a un nivel divino, el cristianismo después del segundo siglo. Y pues bueno, a ti te toca sacar tus conclusiones respecto a toda esta información de lo que se refiere a Moisés, su vida y cómo
el que escribió Éxodo, los que estuvieron, las fuentes, cómo manejaron la vida de Moisés en esa línea o en ese arquetipo. Bueno, hasta aquí termino la clase para ahora sí que cubrimos el objetivo de analizar de estos dos personajes de gran influencia en el judaísmo, que es Moisés y Enoc, y cómo son paralelos en lo que sucedieron en sus vidas.